Muy buenas tardes a todos, gracias por estar presente. Hoy vamos a continuar con nuestra clase hablando sobre las infecciones respiratorias de vías aéreas bajas y vamos a tocar un tema diferente al anterior, que era la laringitis, cuadro que decíamos muy frecuente, muy importante en pediatría por su gravedad, ¿no? Por la severidad que puede tener el cuadro clínico, generando muchas veces hospitalización y desde luego algunas veces también generando mortalidad en estos grupos etarios, especialmente en los niños pequeños. Hoy vamos a hablar de otro tema y voy a llamarles la lista, por favor, antes presten atención. Yanira Jacopa, Agar Almanza, Iván Arancibia, Paul Ávila, Lito Ávila, Carmen Barrón, María Lourdes Barrón. Buenas tardes. Enzo Benavides, Stephanie Berríos. Presente, doctor. Gilda Bolívar. Presente, doctor. Maya Bustamante. Claret Calderón. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Eva Chávez. Raquel Chuca. Silvia Cruz. Jael Copa. Rolando Cruz. Mariela Cruz. Gino Diverno. Presente, doctor. Luis Fernando Donaire. Laura Encinas. Presente, doctor. Gabriel Escobar. Adriana España. Jimena Flores. Presente, doctor. Johnny Flores. Reina Flores. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Noelia Flores. Raiza Guerrero. Diana Hinojosa. Presente, doctor. Cristian Guaita. Orlando Castro. Presente, doctor. Cristian Jesús. Presente, doctor. Ivanet Yanqui. Presente, doctor. Gabriela Machaca. Ana Beatriz Mogro. Presente, doctor. Soledad Mollo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ever Ortiz. Presente, doctor. Araceli Otondo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Valeria Peñafiel. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pablo Manuel Quevedo. Su micrófono está mal, doctor. Eso es lo que me dijo. Muy bien. Janina Quispe. Giselle Rocha. Presente, doctor. Juan Manuel Saavedra. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Alejandro Sainz. Doctor presente, buenas tardes. Buenas tardes. Esther Salgueiro. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Laura Salinas. Ariadna Samanés. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Lourdes Sandoval.
Presente, doctor. Fabián Sandoval. Cristian Silva. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Adrián Sousa. Sol Mariana Tango. Presente, doctor. Lisbeth Tolava. Sergio Vargas. Presente, Luis doctor. Vargas. Buenas tardes. Buenas tardes. Sergio Vargas. Muy bien, Sergio. Luis Vargas. Graciela Vargas. Luis Vázquez. Ana Velázquez. Eunice Vélez. Presente, doctor. Buenas tardes. Eunice está. Sí, doctor. Presente. Buenas tardes. Muy bien. Romina Zelaya. Jessica Yucra. Bueno, hoy día entonces, como les decía, vamos a tocar un tema diferente, pero quiero presentarles una imagen de un caso clínico para que me ayuden a resolverlo. Vamos a verlo en este momento. En realidad se trata, perdón, permítanme admitir a algún compañero que esté ingresando. Permítame presentar a este paciente que es un varoncito que tiene 7 años de edad, un peso de 24 kilos, una talla de 1,17. El paciente consulta porque en las mañanas, desde hace bastante tiempo, en realidad desde hace 5 semanas atrás, presenta al despertar un cuadro catarral, ¿no? Que se traduce por un flujo nasal y hialino. Presenta también picor nasal, eritema conjuntival, picor ocular también, estornudos frecuentes, y el cuadro desaparece en el lapso de 2 horas, nos dice la mamá. Le dificulta el estudio porque justo a esa hora él despierta generalmente a las 7 y a las 8 pasa clases virtuales en colegio, en su 2.º año de escuela, y realmente no puede pasar porque está muy molesto el niño. No ha recibido tratamiento, el cuadro se está manifestando en forma diaria. Hay algún día excepcional, nos dice la mamá, que no le ocurre, pero yo diría máximo 2 días a la semana que no tiene, pero el resto de los días sí está, por lo menos 5 días semanales está con esta molestia. No ha recibido ningún tratamiento, la mamá pensó que se le iba a pasar, pero no se pasa. No ha tenido fiebre, me dice la mamá, si no, ya me le hubiera llamado la atención, me comenta, y ya en el examen físico observamos que tiene una faringe congestiva, está enrojecida, se nota una hipertrofia significativa y eritema de los cornetes en forma bilateral, y además en el momento del examen físico el paciente se encuentra con un periodo expiratorio prolongado, más de lo habitual, y además presenta sibilancias que son asimétricas en la zona torácica. Con estas características clínicas, ¿cuál será nuestra sospecha diagnóstica? ¿Qué piensan en el paciente? Quizás puede ser una faringitis, doctor, igual con inflamación en los cornetes. Ya, podría ser un cuadro faríngeo, a ver, vamos a anotarlo. Una faringitis, una infección localizada en la faringe. ¿Alguien más tiene alguna opinión, alguna posibilidad diagnóstica? ¿Podría ser una rinitis con una hipertrofia de cornetes, doctor? Muy bien, una rinitis más hipertrofia. De cornetes. Muy bien. Doctor, estoy de acuerdo con mi compañero que sea rinitis alérgica. Rinitis alérgica. ¿Alguien más? ¿Algún otro diagnóstico? ¿Alguna idea? ¿Alguien que pueda comentar? ¿Una sinusitis, doctor? ¿Perdón? Una sinusitis tal vez también con... Una sinusitis. hipertrofia. ¿Ya? Sí. Una sinusitis. ¿Algo más? ¿Alguien más? A ver, vayamos pensando. Una faringitis, ¿por qué? ¿Por qué pensamos en una faringitis?
Bueno, yo decía por la faringe congestiva que tenía al examen ¿Ya? físico. Ahora, pero ¿concuerda el hallazgo clínico con una faringitis por los síntomas que tiene el paciente, Valeria? Mm, No, más tendría una fiebre o algo, sintomatología de un cuadro infeccioso. Claro, y raro que dure tanto tiempo, ¿no? Ya prácticamente está un mes, con un poquito más de un mes, con esta sintomatología, que es poco probable. Ahora, me decían una rinitis más una hipertrofia de cornetes. ¿Por qué piensan en una rinitis? Porque todas las mañanas se levanta con esta congestión nasal ¿Ya? y la hipertrofia de cornetes es viene acompañada de la rinitis también, doctor. Ya, y es un hallazgo clínico, ¿no? Lo han visto ahí en el examen, que sí tiene hipertrofia de cornetes. La rinitis alérgica, ¿por qué lo piensa quien nos ha comentado una rinitis alérgica? Doctor, por el picor nasal que presenta. Además, Ya. ¿Qué más? mm, también presenta picor ocular y también rinitis alérgica. Me acuerdo que presentaba eso. Ya, de acuerdo. Sinusitis, ¿alguien habló de una sinusitis? Sí, doctor, por el hecho de que también hay una congestión nasal y también una sensibilidad, digamos, alrededor de los ojos. O sea, también casi tiene similitud en la clínica. Pues Ya, pensaba un ya. poquito con eso. Por aspectos clínicos, la sinusitis también. Fíjense, en realidad, evidentemente, plantea algunas características diagnósticas que ya las han comentado. Sin embargo, hay algunas características sobresalientes en este paciente. No es todo el día, no está permanentemente así, solamente le ataca dejándolo con impotencia funcional durante algunas horas en el día, en la mañana sobre todo. Es de presentación horaria, casi toda la semana, algunos días se salta, algunos días no tiene, pero mayormente está con el cuadro clínico y se pone sano, o sea, se le pasa totalmente en el día. Generalmente, por ejemplo, cuando hablamos de la faringitis, es constante el malestar, por supuesto más corto en duración. La rinitis podría ser tal vez así, igual la rinitis alérgica. La sinusitis generalmente es persistente, ¿no? Es todo el tiempo con el malestar porque obviamente no se pierde el cuadro inflamatorio. O sea, tiene connotaciones importantes que nos permiten llegar más a un diagnóstico de una rinitis, hipertrofia de cornetes por lo visto, pero además hay un elemento que es importante que hemos olvidado, que es el periodo expiratorio prolongado. Se está utilizando más tiempo para exhalar el aire, pero además presenta sibilancias asimétricas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hay un componente de vía aérea inferior también aparentemente, ya que en un cuadro obstructivo de vía aérea baja, habitualmente el aire sale en mayor tiempo porque hay un problema obstructivo, por eso se prolonga el periodo expiratorio, pero además genera esa característica de silbido cuando el niño está expirando, que es la sibilancia. Por lo tanto, en el paciente podríamos plantearnos también el diagnóstico de un asma infantil o por lo menos de una bronquitis obstructiva. Entonces, en ese sentido, vayamos a analizar el caso clínico que les presento ahora. Es una rinitis alérgica. Se define como una inflamación, obviamente, de la mucosa nasal, nasofaringea inclusive, debida a un factor alérgico, ¿no es cierto? Y se manifiesta después de que el paciente se ha expuesto al determinante antigénico que provoca esta reacción alérgica nasal. O sea que a eso se refiere la rinitis alérgica, un cuadro clínico debido a la inflamación que se genera en toda la mucosa originada por la exposición a algún alergeno. Evidentemente es dentro de las enfermedades crónicas pediátricas la más frecuente. Fíjense esto, no estoy hablando de solo las enfermedades alérgicas o infecciosas, sino que en general, entre todas las enfermedades crónicas pediátricas, la más frecuente es la rinitis alérgica, pero significativamente, como ven ustedes, más frecuente, ¿no? O sea, es realmente dominante en los niños. Es una causa, por lo tanto, común de consulta pediátrica que venga el paciente con los síntomas.
Pero ¿será solo propio de los niños? Yo les pregunto a todos los que están ahora en el aula, ¿alguna vez ustedes han tenido una rinitis alérgica? ¿Han tenido los síntomas que están descritos aquí en esta historia clínica, en este caso clínico? Sí, sí, doctor, alguna vez. Alguna vez han tenido, o sea, es muy común, no crean, en niños es común, en adultos es a veces hasta más común, sobre todo en los jóvenes, las rinitis alérgicas. O sea, son muy habituales y muy estacionales, además, cierta época del año, la persona con rinitis alérgica manifiesta estos signos y síntomas que les acabo de describir. Ahora bien, conocida su elevada frecuencia y por supuesto la importancia, vemos que evidentemente es una inflamación de toda la mucosa nasofaringea, ¿no es cierto? Vale decir, se manifiesta por prurito nasal, después de la naricita, presenta un flujo nasal claro, transparente, los estornudos por supuesto son bastante frecuentes y aparte de aquello tiene no solo síntomas nasales, sino oculares frecuentemente, óticos inclusive y también faríngeos. O sea, toda esa zona, la zona nasofaringea, se compromete. Aparte de aquello, por supuesto, el paciente al estar muy comprometido en su respiración, tiene alteraciones multisistémicas como dificultades en conciliar el sueño y en ejercer su trabajo, si es un niño, un adulto, o el estudio, si es un joven, o estudio también, o el juego, cuando es un paciente pediátrico, ¿no es cierto? Y eso lo obliga a tener una respiración oral permanente para tratar de esquivar todo el área nasofaringea que está profundamente inflamada. Es estacional, se manifiesta básicamente en una época permanente en el año y desde luego presenta todos estos síntomas que les he descrito. Los síntomas están sin fiebre, lo cual obviamente nos permite descartar la posibilidad de un cuadro infeccioso. Y cambia cuando el paciente también se moviliza o cambia la estación del año. Viaja a un lugar que para él es más agresivo, un área, por ejemplo, va al campo y empeora un montón debido a la polinización del ambiente y también, por supuesto, a la mayor contacto con plantas. Y generalmente son niños que tienen algún antecedente atópico familiar. Se ha destacado siempre y se ha comprobado además un grado de evidencia A, vale decir, un grado de evidencia alto, que la rinitis alérgica es un elemento antecesor del asma infantil. O sea, un niño con rinitis frecuentemente desarrolla un asma en la etapa adulta, ¿no? O en la etapa también pediátrica. El caso de este niño de 7 añitos ya nos está hablando de que probablemente se está complicando con un asma infantil. O sea que será muy importante tomar en cuenta esta asociación. ¿Cómo podemos plantearnos el diagnóstico? Clínicamente, usted mira, doctor, lo tenemos bastante claro. Es un cuadro que no se asocia con fiebre y está muy relacionado a un problema obstructivo inflamatorio de la vía aérea alta y baja también por su asociación con el tema del asma. Y desde luego, aparte de la clínica, habrá algunas pruebas que podemos hacer. Por ejemplo, lo que estamos viendo en la pantalla es el PIC test, una prueba de provocación antigénica, donde al paciente en el antebrazo, cara anterior del antebrazo, se le ha puesto unas 32 pinchazos de alergenos, ¿no es cierto? Vale decir, elementos antigénicos a los cuales el paciente puede responder, pero aquí, por ejemplo, no ha respondido nada, o sea, no hay ninguna respuesta. Pero aquí vemos que sí hay una respuesta significativa a algunos alergenos, especialmente ácaros y pelos de animales, de gato, de perro, de caballo, es decir, de oveja, es decir, una capacidad de reacción bastante significativa. Por lo tanto, hay que entender de que realmente esta prueba es muy útil para llegar también al diagnóstico. La cuantificación de la inmunoglobulina E específica, es decir, una inmunoglobulina E antígeno dependiente, es muy importante también para llegar al diagnóstico de nuestro paciente. Tal vez uno se plantea, bueno, ¿y cómo poder clasificar? ¿Existe alguna forma de clasificar en forma adecuada las rinitis alérgicas? Sí, puede ser intermitente o una persistente. Vayamos a ver nuestro paciente ya definido el diagnóstico, porque por conceptos clínicos
es un paciente que lo tenemos definido con claridad, ¿verdad? No, ya no dudamos, no puede ser una faringitis porque hay mucho componente nasal, no puede ser tampoco una sinusitis porque el cuadro clínico es muy prolongado y además tiene un horario definido en la mañana solamente y el resto del día está sano prácticamente. Entonces, definimos con claridad la rinitis alérgica dentro del punto de vista clínico, pero ahora nos toca clasificar y ver la pauta terapéutica. Primero puede ser o intermitente o persistente. Esta es la clasificación actual. Antes se consideraba a la rinitis como aguda, crónica y subaguda. Ahora ya no existe esa clasificación. Tanto las guías GEMA, que es la guía española para el manejo del asma, como la que más nos interesa a nosotros, que es la guía ARIA, que es una guía de la Organización Mundial de la Salud para las distintas enfermedades en los niños, especialmente la ARIA para los problemas riníticos alérgicos, la definen claramente a nivel mundial como intermitente o persistente. Intermitente, hasta 4 días a la semana y hasta 4 semanas seguidas de duración, ¿no es cierto? Hasta 4 semanas, mientras que persistente, más de 4 días a la semana y por más de 4 semanas seguidas de duración. En ese contexto, nuestro paciente tiene una rinitis intermitente o persistente. Persistente, doctor. Persistente, claramente es una rinitis persistente porque está durando 5 semanas y aproximadamente tiene 5 días de afectación a la semana. Por lo tanto, es persistente. Ahora bien, ya sabemos cómo poder clasificar a las rinitis, pero también debemos clasificarla por aspectos terapéuticos según su gravedad. Esta puede ser leve, puede ser moderada o puede ser grave, ¿de acuerdo? Cuando consideramos la rinitis leve, moderada o grave, en dependencia de estas afectaciones que se dan en el paciente. Primero, alteraciones en el sueño, ¿no es cierto? Alteraciones en las actividades cotidianas, alteraciones en el rendimiento escolar y algunos síntomas que son los que hemos descrito, que son molestos, ¿no? Que le incomodan al paciente, que lo ponen muy mal. Ahora veamos nuestro paciente. ¿Tendrá alteraciones del sueño? Bueno, se manifiesta en una hora en que él ya despierta, o sea que podemos decir que manifestaciones del sueño no parece tener. Alteraciones en las actividades cotidianas, ¿qué decíamos que tenía el paciente? No podía pasar clases. Claro, no podía pasar clases, o sea, le perjudicaba, alteraba su actividad cotidiana, ¿no es cierto? El deporte, el ocio, etcétera, le afecta. Afectación en el rendimiento escolar, indudablemente, le está afectando al pequeño. ¿Y los síntomas son muy molestos? Sí, realmente le incomodan profundamente los síntomas. Por lo tanto, podemos decir que este niño, de los 4 elementos, tiene 3 que están presentes. Por lo tanto, ¿será leve? No. No es una forma leve porque evidentemente los síntomas son más que 0. ¿Será moderada? Sí, podría ser. Tiene 3 signos. Y grave tendría que tener todas las anteriores. O sea que podríamos decir que este paciente tiene una forma moderada de afectación rinítica. O sea que es una rinitis persistente de intensidad moderada. ¿De acuerdo? Ahora bien, con esto, ¿qué debemos hacer? Plantearnos indudablemente nuestra conducta terapéutica. Fíjense, en la forma leve es recomendable el uso de los antihistamínicos orales. Hay, por supuesto, 2 opciones, aquellos de primera generación y los de segunda generación en el tratamiento de la rinitis, en este caso, en la leve. Pero observamos que en la moderada también se utilizan los antihistamínicos orales y en la grave también los antihistamínicos orales. O sea, parecería que un elemento central en el tratamiento es el uso de antihistamínicos orales. ¿Por qué no podemos, o no es que no se pueda, se puede utilizar, por supuesto, orales, pero ¿por qué se plantea fundamentalmente el uso de antihistamínicos de tipo 2, de clase 2 o de segunda generación? ¿Por qué creen? ¿Cuál será el motivo? ¿Porque son más selectivos? Son, sí, selectivos, pero los otros también son bastante selectivos, son muy buenos antihistamínicos. Es básicamente por la característica de efectos adversos que tienen los clase 1. Generan mucha irritabilidad y somnolencia. Por eso los elegimos muy pocas veces en los pacientes pediátricos.
Generalmente los de clase 2, ahí estoy hablando de la cetiricina, de la loratadina o de la levocetiricina o la desloratadina. Estos antihistamínicos no generan somnolencia en el paciente. Por lo tanto, no van a interferir en su actividad cotidiana ni en su rendimiento escolar. Por lo tanto, preferimos los de clase 2. ¿Alguien me puede decir alguno de clase 2 que conozca? ¿Alguna idea? En nuestro medio, dentro del punto de vista pediátrico, tenemos bastantes, ¿no? Tenemos tanto la loratadina, la desloratadina, la cetiricina, la levocetiricina para uso pediátrico. La dosis de los antihistamínicos, vayamos a tener en forma específica una levocetiricina, es de 0.25 miligramos por kilo dosis. 0.25 miligramos por kilogramo de peso dosis. Y aquí vemos en la imagen que se da por vía oral. Aparte de aquello, se utilizan los antileucotriénicos. Los antileucotriénicos son aquellos Montelukast. Son una serie de productos que lo que hacen es inhibir la respuesta inflamatoria a través de la inhibición de los leucotrienos. Por lo tanto, muy efectivos también en esta forma de crisis rinítica, que es la forma leve. En la moderada tenemos los antihistamínicos orales que ya hemos referido, pero también aquí empezamos a usar los glucocorticoides nasales e inclusive los antihistamínicos nasales, como la mometasona y la acelastina. Usted mira, doctor, eso no lo encontramos en Bolivia. Sí, existe en Sucre y en el país la acelastina más la mometasona. Lo que no contamos es con la acelastina más fluticasona, pero sí con la mometasona. Y en la forma grave, lo que vamos a hacer también es utilizar antihistamínicos orales, también la mometasona más la acelastina, pero agregamos en estos pacientes la prednisona en tantas cortas de tratamiento. O sea, a nuestro paciente le tocaría ¿qué? ¿Qué le tocaría usar a nuestro paciente? La moderada, los antihistamínicos orales más glucocorticoides. Y a un antihistamínico oral, ¿no es cierto? ¿Cuál le daríamos? Vayamos a pensar en la levocetiricina. ¿Cuánto le estaríamos dando? Recordemos el peso del paciente. Aquí se los voy a poner para que lo recuerden. Tiene 24 kilitos. ¿Cuánto le vamos a dar? Sería 6. Ya, 6 ml. A ver, calculen nuevamente. ¿Sí? ¿Están seguros? Valeria nos dice 6. ¿Qué comenta María Lourdes? 6. ¿Qué dice Claret? ¿Claret está presente? Sí, doctor, todavía estoy calculando. Ya. A ver, ¿qué dice Eunice? ¿No está Eunice? ¿O Gino? ¿Gino está usted? Doctor. ¿Ha calculado, Gino? Estoy en eso. Ya, muy bien. A ver, entonces, ¿qué hacemos? Multiplico 0.25 por 24. El resultado es claramente 6. Usted mira, doctor, son 6 miligramos. Sí, pero en nuestro medio equivale a 6 ml, porque viene de 1 miligramo con 1 ml el jarabe. O sea, 5 miligramos con 5 ml. Por lo tanto, le habrá que dar 6 ml al paciente. Esa es la dosis que debemos dar. ¿Cuánto tiempo se usa? Miren ustedes, son de uso prolongado. Habitualmente, unos 2 meses de tratamiento es recomendable en los pacientes. Esa es una pauta terapéutica. La otra que corresponde a nuestro paciente es el uso de corticoides o antialérgicos nasales, ¿no es cierto? Ahí tenemos la mometasona más la acelastina. En nuestro país existe tal cual como mometasona más acelastina. Y ahí son administraciones nasales, en PAF. Se recomienda aplicar un PAF en cada fosita nasal, o sea, son instiladores en spray nasal, un PAF en cada fosa nasal, cada noche durante 2 meses.
Esa es la forma de administrar la celastina mamometasona. Usted mira, doctor, hay una sola casa comercial que lo trae y es bastante costoso, es cierto. Solo una casa, Laboratorios Chile, son los únicos que traen la mometasona más la celastina. O sea, obviamente muy buscado porque es la única que trae. Pero podemos utilizar también solos, porque ahí los tiene, glucocorticoide nasal solo. Podría ser, por ejemplo, la fluticasona pura o la mometasona pura o la beclometasona pura. El más económico de todos ellos, la beclometasona pura. O sea, pues se puede utilizar igual un puff en cada fosa nasal cada noche. Usted mira, doctor, para aclararnos, las antileucotriénicos, el Montelukast, ¿cómo se utiliza? Se utiliza a partir de los 3 años. De 3 a 5 años se administra en una dosis de 4 miligramos. Vienen comprimidos masticables para niños con sabor a chicle de 4 miligramos. Y también viene de 5 miligramos, que se da entre los 6 años a los 10 años. Y para mayores de 10 años, inclusive adultos, se utilizan los comprimidos para deglutir de 10 miligramos. Esa es la dosificación en nuestros pacientes. La prednisona, usted mira, no vamos a usar aquí, claro, en nuestro paciente, es para la forma grave. Cuando utilizamos una dosis de 1 miligramo por kilogramo de peso dosis. Esa es nuestra forma de dosificación para el paciente ya con una crisis o una forma grave de rinitis. Viene generalmente en comprimidos de 20 y 40 miligramos y en jarabes de 20 miligramos con 5 ml. Lo fraccionamos cada 12 horas. ¿Alguna duda en el tratamiento de estos nuestros pacientes? ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, el Montelukast, ¿por cuánto tiempo se debe? Generalmente 2 meses. Se recomienda nunca hacerlo antes de 2 meses y recomiendan darlo por lo menos 6 meses en los antileucotriénicos. 6 meses, imagínense lo prolongado de uso, pero nunca antes menos de 2 meses. Lo recomiendan muy formalmente que no sea corto tiempo de tratamiento. Usted mira, doctor, en los pacientes que usted trata, ¿lo puede usar tan largo? Sí, habitualmente son tratamientos muy prolongados para garantizar una buena efectividad a la terapia. ¿Alguna otra duda más? Como no, la prednisona viene en forma de jarabe de 5 ml igual a 20 miligramos. 5 ml es igual a 20 miligramos. La dosis siempre es la misma, 1 miligramo por kilogramo de peso día, fraccionado en 2 administraciones. Traten de no exceder en los pacientes, porque usted me dice, doctor, tengo un paciente de 60 kilos, le daré 60 miligramos. No, es demasiada dosis. Traten de no exceder en pacientes pediátricos la dosis de 30 miligramos, no más de 30 miligramos. Usted me dirá, doctor, pero si es de 60 kilos, le tocaría 60 miligramos. Sí, pero su dosis tope que nos estamos fijando es de 30 miligramos. ¿Alguna pregunta más? Doctor, disculpe, ¿y por cuánto tiempo le daríamos esto? La prednisona estándar corta, solo 5 días. Está bien, Nena, solo gracias. 5 días. ¿Y en alguna otra duda? Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a tocar otro tema que también, por supuesto, para nosotros es muy importante. Voy a presentárselos el tema. Es un paciente que viene a la consulta por presentar desde hace aproximadamente 5 días atrás un cuadro que se ha iniciado con fiebre, pero la mamá nos está explicando que la fiebre que presenta el paciente es una fiebre leve. Nos dice, tiene fiebre, doctor, pero es una forma leve de temperatura, no le da mucho, pero todos estos días se queja de dolor de cabeza, doctor, le duele la gargantita un poquito, no mucho, pero le duele, está con dolor de extremidades, rodillas, pies, le duele también, y está estornudando bastante. El moco es claro, a veces algunos días verdoso, doctor, en su nariz le fluye bastante, y también tiene el ojo rojo, así nos dice la mamá. Está teniendo fiebre, pero ya les decía muy poquito, estornuda muy frecuentemente también. Al examen físico, el paciente se encuentra con una temperatura axilar de 35.8 grados centígrados, está irritable, molesto, observamos un persistente flujo nasal, le preguntamos si tiene algún carácter horario el flujo nasal
La mamá nos dice que en cualquier hora le da el flujo, hasta no le deja ni dormir en la noche tampoco, porque es muy abundante. Al examen observamos una ausencia de adenomegalias, no tiene ganglios en la zona cervical y vemos que su garganta está bastante congestiva, está bastante roja. Y desde luego tiene flujo nasal y con una secreción purulenta conjuntival. Está con lagañitas con secreción, con legañas verdosas. Con esas características, ¿cuál es nuestra impresión diagnóstica? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dirían que tiene el paciente? ¿Qué les parece? ¿Cuál será la causa? Es un poco compleja, ¿no es cierto? Porque, claro, diríamos, es una rinitis, tiene algunas características de la rinitis, pero no todas. Entonces, vayamos a ver un poquito, bueno, esto es para mostrarles cuán importante es las infecciones respiratorias, generan sobre todo las infecciones neumónicas, una alta mortalidad en pediatría. Veamos este cuadro clínico, a ver si les parece. El resfrío común, la gripe que todos pasamos niños y pasamos adultos. Este año muchos de ustedes se han resfriado, otros no se han resfriado, pero la mayoría seguro lo han hecho. Es una enfermedad claramente viral. Se conoce como virus muy frecuentes al rinovirus, al adenovirus, al virus sincitial respiratorio también, y afecta la nariz, los senos paranasales, la faringe y la laringe también, o sea, puede provocar una laringitis. ¿Cómo se contagia? El contacto personal de persona sana a persona enferma. Esa es su característica de contagio. Y tiene periodos de incubación de enfermedad cortos, de 24 a 48 horas. Tenemos nuestro paciente que nos ha descrito la mamá, que está ya con 5 días de evolución. Y le preguntamos, ¿qué cree usted, señora, que le ha provocado la enfermedad? Viendo aquí que hay necesidad del contacto interpersonal, la mamá nos dice, ¿sabe qué, doctor? Yo tengo una terracita en casa, aquí en Sucre, y me dice que sale todas las noches, doctor, le hace una calor terrible, vive en un edificio de departamentos, y todas las noches se va a la terraza a jugar. Y claro, en la noche hace frío, doctor, y yo creo que el frío le ha afectado a mi hijo. Me parece que el enfriamiento le ha hecho daño. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que podría ser la causa de este resfrío común? ¿Qué creen? Sí. No, porque el contagio es de persona a persona. Ya, o sea que no habría motivo para pensar. Veamos entonces, ¿este niño tenía rinorrea? Sí, tiene rinorrea. Coriza también, obstrucción nasal, sí la tiene. Le duele la garganta, tiene estornudos, está con malestar general, tiene fiebrecita, un poquito de tos, intenso los primeros días, una duración de 7 a 10 días. Por lo tanto, ¿podría ser un resfrío común? ¿Qué dice? Claro, puede ser un resfrío común, puede corresponder a un resfrío. Tiene todo, claro, nos falta el antecedente del contacto, la mamá nos ha salido con otro tema, pero evidentemente podría ser un resfrío. ¿Habrá algún factor predisponente en esta característica de enfriamiento en el paciente? ¿Creen ustedes que puede ocurrir? La mucosa nasal generalmente es cambiante a las temperaturas. O sea, ¿qué puede haber pasado con la mucosa nasal cuando se ha expuesto al frío en la terraza? Que quizás esta se adelgazó un poquito más para hacer que exista como calentamiento y entonces eso ha sido muy susceptible a que exista algún tipo de contagio. Ya, en realidad el mecanismo fundamental, o sea, la relación es muy directa. O sea, vale decir, el enfriamiento es un factor precipitante o desencadenante muy directamente relacionado. Ustedes los van a ver permanentemente. Es más, cada una de las mamás de ustedes, tanto los compañeros como las compañeras, ¿qué les decían? Que al salir se abriguen, ¿no es cierto? Abrígate, mamita, vas a volver resfriada. O abrígate, papito, porque si no te va a agarrar un resfrío, ¿no es cierto? ¿Por qué es esto? Porque recuerden que el frío, porque además estos cuadros de resfrío común
son propios de la época de invierno, no es de primavera, ¿no es cierto?, ni de verano. Entonces, ¿por qué? Porque el frío ejerce un efecto inhibitorio en la inmunidad innata, especialmente la inmunidad de barrera. ¿Cómo es eso? A ver, ¿alguien me está entendiendo hasta ahí? ¿Cómo podría ser que el resfrío se ha inhibido con el frío en la inmunidad de barrera? ¿Cuál es esa inmunidad de barrera? En el epitelio respiratorio. Podría ser porque los cilios se han paralizado debido al efecto del frío. Ese es el motivo. O sea, vale decir, los cilios en la vía respiratoria se paralizan con el frío. Por eso es que el frío es un factor predisponente para los resfríos. O sea, se contagia el niño, ¿no es cierto? Entran a su vía aérea los virus, pero los cilios los sacan, los expulsan. O sea, los captan y los expulsan rápidamente. Pero si el niño se expone al frío, ¿qué va a pasar? Están muy paralizados y el virus aprovecha para proliferar en la vía aérea alta y provocar ya en corto tiempo, 24 o 48 horas, los síntomas de la enfermedad. Por lo tanto, evidentemente aquí estamos ante un cuadro de precipitante muy marcado. ¿Habrá algún otro factor que puede influir en la presentación de este cuadro clínico? Sí, hay muchos factores también precipitantes. Por ejemplo, la desnutrición está muy relacionada con el resfrío común, o sea, con la frecuencia y la posibilidad de resfriarse. También la ausencia de lactancia materna. Se ha visto que los niños que reciben lactancia materna tienen una menor incidencia de enfermedades respiratorias en general, incluida el resfrío común, ¿no es cierto? El hacinamiento, las bajas condiciones económicas en la familia también, porque si hay mucho hacinamiento en el dormitorio, por ejemplo, hora de dormir, todos en casa, son 6 hermanitos, papá y mamá, solo tienen una habitación y todos están cerrados en la misma habitación. Entonces, la posibilidad de que el virus sea contagiado y se disemine de un hermano a otro es bastante alta. Por lo tanto, entendemos que esas condiciones socioeconómicas también son favorecedoras de estos resfríos comunes en los pacientes. Nos habla de un tratamiento sintomático. ¿A qué se refiere el tratamiento sintomático? ¿Alguien me puede decir cómo tratamos sintomáticamente un resfrío? Seguro que todos ustedes se han resfriado. Por lo tanto, se han tratado, ¿verdad? Ya sea sus mamás o ustedes mismos, ahora que están ya jóvenes, solos, ustedes se han tratado. ¿Y qué han hecho? Esperar a que pase, prácticamente tomando con los, por decir, si nos daba fiebre, dar antipiréticos, o si teníamos dolores musculares, entonces algún tipo de analgésico, pero eran solo de los síntomas. Ya, de acuerdo, o sea que vale decir medicación. ¿Cuáles utilizamos? ¿Cuáles recomendamos a los niños y cuáles utilizamos? Lo habitual, sí, el paracetamol, me dicen algunos compañeros, podría ser el paracetamol. ¿Quién me dijo paracetamol? Yo no. María Lourdes, el paracetamol. Reina también, sí, el paracetamol es recomendable. Recuerden que la dosis del paracetamol es de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso día. Esto le da un margen de acción de espacio bastante amplio. Generalmente se utiliza cada 6 horas. Estaríamos planteando, en caso de necesidad, una dosis máxima de 60 miligramos por kilogramo de peso día. O sea, 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso dosis. Recordemos que el efecto del paracetamol es básicamente analgésico, va a calmar la fiebre también y es, por lo tanto, un tratamiento meramente sintomático para el resfrío, ¿verdad? Vienen múltiples presentaciones. Por ejemplo, ustedes lo van a ver con frecuencia en formas de jarabe. En adultos ustedes están acostumbrados a verlo en forma de tabletas, ¿verdad? Pero los niños no pueden tomar las tabletas, por lo tanto se da en forma de jarabe. Viene generalmente, vayamos a pensar en un niño que está con 8 kilitos y debemos darle algún antigripal, el niño ya tiene 1 año y medio, por lo tanto le vamos a dar el paracetamol. Tenemos en presentación de jarabe de 160 miligramos, es el que hay en nuestro medio. ¿Cuánto le daríamos? ¿Cuántos ml? 8 kilos pesa. Sería Calculemos 80. la dosis a 10. 80 sería por día. 80. Ya, 80 miligramos. ¿Cuántos ml le vamos a dar al paciente? 160 miligramos. ¿En cuántos ml viene, doctor? 5 ml. Tienen que Entonces, anotar, serían siempre 2.5. anotar. ¿Cuánto?
2.5. Ya 2.5 ml que le podemos repetir cada 6 horas, será la indicación para la mamá. Generalmente no usamos ibuprofeno en pediatría, sino a partir de los 6 meses. Gran parte de la literatura revisada recomienda el uso de los 6 meses. ¿Y usted por qué usa a partir de los 6 meses? Porque he tenido malas experiencias en niños usados a los 4 meses de vida. He encontrado niños que les ha hecho daño el ibuprofeno por uso en niños de 4 meses. Por eso es recomendable y no se ha descrito ningún efecto adverso en niños de más de 6 meses de edad. ¿De acuerdo? ¿Cómo viene el ibuprofeno y cuál es la dosis? Viene generalmente en jarabe de 100 miligramos con 5 ml y de 200 miligramos con 5 ml para distintos rangos de edad. Y la dosis es de 10 miligramos por kilogramo de peso dosis que se puede repetir cada 6 horas. Este niño de 8 kilos, ¿cuánto le daríamos del jarabe de 200 miligramos? ¿Cuánto le daría? 1.3 por ahí más o menos. No. A ver, calculen. Regla de 3 simple. ¿Cuánto había sido? ¿Cuánto le sale, jóvenes? Cristian Jesús, ¿cuánto le sale? Estoy sacando. Ya, a 2. Ya, 2. O sea, cada ml del jarabe de 200 tiene, por supuesto, 40 miligramos. 4, 5 por 4, 20, 200, ¿no es cierto? Si yo requiero darle 80, ¿cuánto le voy a dar? Si 1 ml es 40, 2 ml será 80. Por lo tanto, es 80. No necesitamos hacer ni siquiera una regla de 3 simple. Simplemente calculo si es en 200, en 5 ml. Claro, cada ml tiene 40 miligramos. Y si yo quiero darle 80, pues le doy 12 ml. Si tuviera el paciente 12 kilos, le daría seguramente 13 ml. Si tuviera 16 kilos, le daría 4 ml. Y si tuviera 20 kilos, le daría 5 ml. Traten de ver en el cerebro, en la cabeza, cuál sería la forma más fácil de poder y más rápida de poder calcular la medicación en nuestro paciente. Por lo tanto, esa es la forma de darle, ¿no? Es la característica. Sin embargo, parece que todo se centra en la medicación y no es así. ¿Qué más puedo hacer con mi paciente? ¿Qué más hacen ustedes con sus resfríos, chicos? Podríamos hacerle vapores o quizás igual darle lo que es miel. Ya, vapores. Dieta, ¿Para qué los vapores? blanda y blanca. Dieta blanca y blanda. A ver, ¿por qué los vapores primero? Porque generalmente esto nos ayuda como a fluidificar en lo que es el moco y salga de mejor manera. Ya, o sea, fluidificaría un poquito mejor las secreciones. Esa es la función ideal. Recuerden que el bebé, el niño, es un respirador nasal neto. Ustedes estoy seguro que todavía tienen el recuerdo de ustedes mismos cuando tenían 7 años, ¿o no se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando tenían 7 años? Sí, doctor, éramos ¿Eh? así. ¿Y no se resfriaba? ¿Qué les molestaba más en el resfrío? El no poder respirar. El moco terrible que se tapaba en nuestras narices, no podíamos hacer nada, no podíamos respirar. Y había que respirar por la boca y nos ahogábamos, ¿no es cierto? Entonces, la obstrucción nasal para el paciente pediátrico es lo peor. Por lo tanto, la principal conducta es tratar de desobstruir la vía nasal. Y evidentemente los vapores son fundamentales para fluidificar las secreciones. Pero no entra mucho tampoco a la nariz, porque el niño al final está respirando por la boca. Entonces, ¿qué podemos hacer en forma más directa? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Qué hacemos en forma? ¿Perdón? ¿Sol Mariana? Desobstruir con solución fisiológica y una pera de goma. Ya, ideal, eso está excelente, es así como habitualmente lo hacemos. O sea, vale decir, le instilamos al paciente en cada fosita nasal agua salada. Ustedes pueden preparar agua salada en casa o indicarle cómo preparar si la señora no tiene recursos para comprar un suero fisiológico
y que le instile, obviamente agua salada hervida, ¿no es cierto?, que le ponga dentro de un chorrito en cada fosita nasal para que esta agüita salada hidrate la mucosidad y luego ¡bram!, con un estornudo lo bote todo, ¿no ve? O como dice Sol Mariana, con una perita de goma aspirar totalmente la secreción para que el paciente pueda respirar en forma más fácil. Es excelente, esa es la forma. Actualmente, obviamente, en la farmacia existe inclusive sprays nasales para instilar en la nariz. Algunos con elevada potencia que le permiten, por supuesto, mejorar. Lourdes, ¿tiene alguna pregunta? O está levantando la mano. Dígame, Lourdes. Lourdes Sandoval. Me disculpa, doctor, lo presenté. ¿Perdón? Sí, no tengo duda, gracias. Ya, entonces era eso, vea, es la forma de preparar la solución fisiológica. ¿Hay alguna mamá que inclusive le pone su propia leche en la nariz de los bebés? ¿Alguna vez han visto algo así o han escuchado? No, doctor. Pues lo hacen, claro, muchas mamás su propia leche le ponen en la nariz, es salada, es estéril y por lo tanto le ayuda también a desobstruir las fosas nasales al pequeño. O sea que son distintos métodos. Nos decía dieta blanca blanda. En realidad el niño tiene tal vez el sentido de esta dieta blanca blanda sea por el hecho de que la tolerancia es mala. Recuerden que el niño tiene muy poquito apetito y claro, tratamos de no sobrecargarlo con una dieta más suave, más tolerable para el niño, sin forzarlo, por supuesto, en su alimentación. ¿De acuerdo? O sea que todos esos son los manejos y la hidratación suficiente, mucho líquido, porque una buena hidratación permite también fluidificar las secreciones. Valeria nos decía miel, doctor. La miel podría ser, pero lo que pasa es que el hidrato de carbono también es un alimento para los virus, o sea que es un poco controversial. Es una costumbre muy arraigada, Valeria, es cierto, la miel, el propóleo, etcétera, pero realmente no hemos podido encontrar un trabajo que avale científicamente la utilidad, ya sea de la miel o el propóleo, en el manejo de un paciente enfermo. A diferencia, por ejemplo, del zinc, de la vitamina D, que ejercen evidentemente un efecto inmunoestimulante directo, pues realmente la miel parece más un elemento de nuestra costumbre para tratar al paciente resfriado y no tanto como que esté científicamente probado. La vitamina C sí tiene acción, se ha demostrado que ayuda a mejorar la impermeabilidad de los vasos, o sea, mejora la inmunidad innata. Y también la inmunidad específica, o sea, que son elementos que sí se han probado de utilidad. Bien, espero que les haya servido la clase. Si no tienen alguna duda, ninguna pregunta. No hay dudas, ¿verdad? No, doctor. Muy Todo bien. entendido. Bueno, entonces nos veremos para el próximo lunes, continuando con nuestros temas, con algún caso clínico, para que puedan ya plantearse diagnósticos diferenciales. Pues ya tenemos 3 entidades, ¿verdad? Hemos hablado sobre lo que es en este último tema la rinitis, el resfrío común, que también era importante, y la laringitis. O sea, ya tenemos que empezar a plantearnos diagnósticos diferenciales en nuestros pacientes. Que les vaya muy bien, que tengan un lindo fin de semana y será hasta el día lunes. Hasta luego. Dígame. Cuando el prick test para la alergia, ¿lo hace el pediatra también o derivan a un alergólogo? Ya, en realidad el PIC test lo puede hacer el pediatra. En realidad no lo puede hacer el médico general también. Lo importante es tener el PIC test, o sea, tener los antígenos para la reacción y saber cómo reaccionar si es que el paciente va a tener una reacción anafiláctica a lo que usted está administrando. O sea, básicamente, por ejemplo, tener a la mano la adrenalina, los antihistamínicos para tratar una crisis de atopía severa, ¿no es cierto?, de anafilaxia. Pero desde luego la realización de la prueba no implica complejidad. Es una prueba muy sencilla, ustedes lo van a ver, es solamente un pinchazo en el antebrazo que permite evidentemente leer luego la reacción que presenta cada uno de los antígenos. Viene colocado ya según el fabricante en un orden determinado, lo cual impide que no haya confusión en cuál ha sido el alergeno que ha sido el que ha provocado la reacción. Y felizmente en la mayor parte de los pacientes es una reacción
eminentemente local. Sí, reacciona así, pero ¿cómo lo leen? Porque yo tuve la prueba del prick test en alimentos, bueno, en todo Ya, en general me pusieron 52 reactivos ya, y reaccionó a todo en alimentación, pero el doctor puso que no tenía alergia solo a 2 cosas, pero en realidad todo reaccionó. ya. Claro, la reacción siempre se va a dar. O sea, hay algunas cosas que no dan ninguna reacción, ¿no? Que no hacen absolutamente nada, pero normalmente hay una reacción, pero depende de la intensidad de la reacción para la lectura solmariana. Casi siempre, si usted se pone un antígeno, algo que no conoce su cuerpo, genera siempre una pequeña reacción. Es la dimensión de la reacción la que es leída, o sea, es el tamaño de la reacción. Y en el mismo kit de la prueba está el tamaño recomendado como aceptable. Por eso es que el doctor ha podido hacer la interpretación, ha visto el kit, ha dicho, a ver, los tamaños, a esta y esta. Estas dos son las que están dando la reacción ya patógena. La otra es la reacción fisiológica normal del organismo ante un alergeno. Y esas dos que no hizo nada, seguramente en su vida usted comió y claro, el cuerpo no lo reconoció como extraño. Pero la mayor parte sí hace alguna reacción. Está bien, doctor, gracias. De nada, Sol Mariana. Muy bien, entonces nos vemos, chicos, para la próxima clase del día lunes con algún otro tema de infección respiratoria de vía aérea alta. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor, Hasta luego. gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.